Hola a todos y bienvenidos a Conversaciones sobre la Moral. Mi nombre es Carielis y en el día de hoy nos acompañan mis compañeros Wally, Juana, María y Ruby para reflexionar acerca de cómo la moral ha guiado al ser humano desde sus orígenes hasta la actualidad. La moral, como sabemos, es un conjunto de valores, normas y principios que nos orientan a distinguir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué cambia con el tiempo? ¿Y qué papel juega en nuestras decisiones cotidianas? Acompáñennos a este recorrido para ver cómo la filosofía y la historia de la moral ha cambiado. Para comenzar, hablemos un poco de lo que nos primeros grupos humanos. Pero, ¿por qué creen que siente la moral y cuál es su propósito? Bien, si me permite. Yo tengo entendido de que la moral surge dentro de esos grupos primarios, vamos a decir, como una estrategia productiva para así asegurar la transmisión de la cooperación y la supervivencia dentro de estas comunidades. Ustedes saben que en este grupo teníamos lo que viene de la supervivencia. Entonces, con esto, solamente se dependía de lo que viene siendo la colaboración. Entonces, tras de esto es que surge la moral para establecer estas leyes, estas normas, para que esta convivencia pueda darse de una manera empática y sanamente, para que entre ellos no hubiera ningún conflicto, ningún problema. Así establecer lo que viene siendo vínculos sociales que aumentaron ese éxito de la colaboración, de la empatía, principalmente para proteger en ese tiempo lo que viene siendo el proceso desde la casa, de la producción, donde ellos a través de cuales ellos se alimentaban y ese tipo de procesos, para hacerlo de una manera rígida, a través de normas y de reglas. Entonces, de aquí también surge el propósito de la moral. El propósito justamente para eso, para garantizar esta cohesión entre las sociedades mediante la confianza del miembro, y que se pueda establecer esos valores, esos principios que cada uno pueda cumplirlo y así para el bienestar de la comunidad. Interesante aporte, igual. Entonces podríamos decir que la moral aparece como una necesidad social, una forma de mantener el orden y la cooperación entre las personas. Bueno, entonces a medida que las necesidades fueron evolucionando, también existen lo que son las ideas sobre lo que es la moral. Entonces supongo que ya para este tiempo algunos filósofos aportaron a esta causa. Entonces, ¿alguien me podría decir cuáles son? Claro que sí, mira, hubieron varios filósofos que aportaron a lo que hoy conocemos como moral, y uno de ellos fue precisamente Sócrates, quien planteaba que la moral nace del conocimiento y que una persona que conocía el bien debía de actuar de una manera decente y por el camino correcto, y que una persona que aún conociendo el bien y el mal actuaba mal, lo hacía a través de la ignorancia. Y luego viene su alumno Platón y dice, bueno, vamos a complicarlo un poco más. Platón comentó, o más bien sentó bases, de que la moral era ese bien supremo, es decir, esa verdad universal que debía guiarnos a todos nosotros a actuar por el camino correcto y por el camino justo. Y más adelante entonces llega Aristóteles, quien plantea que la moral es básicamente busca ese equilibrio entre lo que es el bien y el mal. Y él lo denominó como el término medio. Y gracias a esos aportes que hoy nosotros conocemos lo que es la moral. Excelente reflexión. Me encanta cómo esos pensadores plantean que la moral no se trata de seguir lo que son las reglas, sino de comprender lo que es el bien y actuar con un equilibrio. Entonces, ahora sí, si pensamos en tiempos más recientes, la idea de la moral ha cambiado mucho, como ya sabemos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la filosofía moderna y contemporánea? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? Me gustaría hablar de esa pregunta. Bien. Siguiendo por ese mismo hilo de la evolución de la moral en la filosofía, ha evolucionado más rápido, como menciona tu compañera, tanto en la época moderna como contemporánea. En la época moderna vino a romper con esta idea tradicional de que para el ser humano poder distinguir entre el bien y el mal necesitaba de una intervención divina.
Es decir, vino a sacar la religión de la moral y a poner como una herramienta principal la razón, relacionándose así con la lógica y el deber. El objetivo principal en esta época moderna era establecer principios universales, es decir, que la moral fuera absoluta y para todo el mundo, y que todos pudieran cumplir estos principios, omitiendo la parte de la creencia y de la cultura. Entonces, ya para la parte contemporánea, también vino a transformar esa idea que se tenía establecida, quitando la parte de la lógica por lo personal. Es decir, aquí se vino a establecer que las personas podían, desde su libertad, establecer qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, ya para concluir, puedo decir que en la parte moderna se enfocaba más en la razón y en la parte contemporánea en lo personal. Muy cierto. Entonces, nuestra compañera Juana nos quiere decir que pasamos de lo que es una moral universal a una verdad en lo que es la razón, una más libre y subjetiva, donde cada persona construye en su propio sentido de lo que es el bien. Y claro, no podemos dejar de lado el papel de la religión en todo esto, que es uno de los aspectos más importantes. Entonces, me gustaría saber cómo aplican los religiosos la moral en su vida diaria, si se diferencia la moral de quienes no siguen una religión y si la moral cambia según la sociedad en la que se encuentra. Le vamos a dar el chance a Rubén, como ya todos han participado. Muy bien. Para hablar de moral y de religión, son términos que convergen, son ideas similares, porque si nos damos cuenta, las personas religiosas siguen su vida, sus caminos por comportamientos morales, pero que están dictados por un elemento trascendental, que están dictaminados por las Sagradas Escrituras, por Dios. El cristiano, el evangélico, el de diferentes religiones, evita el mal, quiere a su prójimo, vive una vida en santidad. Que nosotros, que somos religiosos, también es lo que llamamos como moral. Aunque ellos no lo llaman como moral, nosotros sí. Pero entonces, para los que no somos religiosos, lo único que cambia aquí es la figura de autoridad. Mientras que los religiosos tienen a su Dios como el director de sus actos morales, nosotros seguimos los principios universales. Entonces, tu pregunta ¿es posible que una persona religiosa tenga moral? Sí. ¿Es posible que una persona no religiosa tenga moral? También. Y aquí lo único diferente es la figura que seguimos. Ellos se rigen por la Biblia, por su Dios, y nosotros por lo que ya es establecido en la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos. Otra pregunta que me haces es si la moral ha evolucionado. Claro que sí. Quiero que sepa que la moral no es un término estático, es un término dinámico. ¿Por qué? Porque te va moviendo. Y a medida que nuestras sociedades cambian, es necesario que cambien los principios morales. Obviamente que matar hace décadas era antimoral, y en esta época también, pero hay otros elementos que se agregan a nuestra época que es necesario agregar. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que el uso que se le está dando actualmente de la inteligencia artificial está regulado por los principios morales? En muchos sentidos, entonces la moral es un concepto que se va moviendo a lo largo del tiempo. Entonces, mientras cambiamos como sociedad, cambia la moral y hay que añadir. Hay cosas que obviamente no van a dejar de ser inmorales, y hay otras que van a ir evolucionando. Entonces, no es algo estático. Pero ahora no veo la pregunta. Que falta de, por ejemplo, una cosa como una República Dominicana, lo que nosotros consideramos que es moral, y otra cosa lo que consideran en Costa Rica que es moral. Porque quizás tengamos una moral que es universal, que quizás todos tenemos en común, que también parte de la misma religión, pero hay otros tipos de moral que también parten según el país y la sociedad. Ese es un punto muy importante que tomar en cuenta. Me parece muy acertado todo lo que menciona, se reflejan claramente como la moral viene siendo diferente, ya depende de en qué parte se encuentre, porque aquí no va a ser la misma que en China, que en Japón, ya que también tiene que ver con la cultura y el tipo de creencia que tenga la sociedad. Aunque las preguntas sean muy distintas, lo que es la fe, la razón o la experiencia, están todos buscando la convivencia, el respeto y el bienestar común de todos. Este recorrido ha sido muy interesante. Hemos visto cómo la moral nace de una necesidad de convivir
como la filosofía, cómo transforma el pensamiento de algunos filósofos y cómo se adapta a distintas sociedades. Agradezco a mi compañera Rubí, Juana, María y Wally por estar aquí